Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo volver a empezar. No hay ningún maestro demasiado pequeño. Cualquier cosa en esta vida puede ser un maestro. Todos tenemos alas, pero que a veces las escondemos o están rotas. Elsa Punset es una reconocida divulgadora, conferenciante y escritora que traduce la psicología y la neurociencia en herramientas útiles para la vida diaria, inspirando a personas a vivir de un modo más consciente, práctico y equilibrado. Carl Jung decía una cosa muy bonita, decía, cada día los humanos nos despertamos con dos gremlins al pie de la cama, el miedo y la pereza. La pereza es un gremlin que nos cuesta a veces plantarle cara, ¿no? Creo que la felicidad es un poco retrospectiva, es cuando miras atrás y dices, ojo, esto mereció la pena, ¿no? ¿Cómo puede ser que sean tan infelices ahora, ¿no? El entorno en el que vivimos, las redes sociales, las nuevas tecnologías, los cambios tan rápidos que estamos viviendo. Esto es como lo de la mascarilla de oxígeno en el avión. Van a caer las mascarillas, no se lo pongas al niño, póntela primero tú y luego al niño. Claro, ¿qué vas a dar que tú no tienes? Tenemos los padres que necesitamos para la lección que hemos venido a aprender. A veces las familias más duras te dan la posibilidad de aprender antes, pero tener la inteligencia de decir, a ver, ¿qué aprendo de esta familia? Creo que es buenísimo, porque luego la pareja es la búsqueda de eso que conociste de pequeño. Entonces, si tenías que ser útil en casa, vas a intentar ser útil con tu pareja. Estamos constantemente diciéndole al cuerpo cómo tiene que comportarse. El cuerpo directamente no filtra nada, siente. Entonces, el aterrizaje de la verdad es primero en el cuerpo. Es que no te haces adulto maduro hasta que no logras cerrar ese círculo. Vale, ¿y cómo me enfrento a esto de una forma práctica? Y reconoces esos patrones una y otra vez. Cuando los ves, es más fácil escapar de ellos. Decir que no implica a menudo dejar de decir mentiras a nosotros mismos y a los demás. Dejar de decir mentiras fue precisamente la fórmula que una señora de nombre Marta Beck, eligió para salir de un bache vital que sufrió a los 29 años. Y lo que os voy a contar ahora lo he encontrado en el libro Alas para volar de Elsa Punset. Resulta que Marta vivía en Utah, en una comunidad mormona, y llevaba más de 10 años con enfermedades crónicas. Llevaba más de 10 años, 12 años en concreto, con depresión y con trastornos autoinmunes. Vivía esforzándose por hacerlo de acuerdo con su cultura de origen, pero su cuerpo protestaba. Ella sentía que vivía en contra de lo que ella creía. Así que decía que sí cuando hubiera querido decir que no a un montón de cosas. Y Marta se le ocurrió un experimento y dijo, durante un año no voy a mentir jamás. 365 días es lo que se hizo de regalo Marta a sí mismo para detectar sus propias mentiras y para aprender a decir la verdad. Al cabo de un tiempo se dio cuenta de que sus mentiras no eran tanto acerca de lo que hacía, he ido aquí o he ido allá, no tanto mentir al respecto de esto, sino que eran acerca de cómo se sentía. Así que cuando la gente le preguntaba ¿cómo estás?, empezó a contestar cosas como, por ejemplo, no estoy bien, hoy no me encuentro bien. Hazlo simplemente durante un par de días, esta es la propuesta. No digas ninguna mentira de ningún tipo a nadie, solamente durante un par de días. Y muy pronto, cada relación que tengas, y leo literalmente, donde haya algo de secretismo o de falta de verdad, empezará a desmoronarse y luego terminará por explotar. La historia de Marta ilustra hasta qué punto el miedo a la verdad puede moldear y condicionar toda una vida. Y no es solo la historia de Marta, quizá es la historia de muchos de los que estamos hoy aquí. Este texto, como te comentaba, está en el libro Alas para volar, de Elsa Punset, a quien tengo ya sentada a mi lado y vamos a entrevistar en un momento, por su libro Volver a empezar. Decir la verdad, solo eso, durante 365 días, sobre lo que hago, sobre lo que siento, en todo momento. Decir la verdad es uno de los temas o una de las cosas que más me gusta para volver a empezar una vida, pero no la única. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo volver a empezar. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast, esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Bueno, hoy hablamos de uno de los temas que más me gusta, que es volver a empezar. Y para ello hemos llamado
a Elsa Punset por su libro Alas para volar. Elsa, tenía yo ya ganas de entrevistarte después de más de 10 años sin hacerlo. Es verdad que casi prácticamente empezamos juntos. Lo estábamos hablando antes Sí. fuera en el Sí. backstage, Sí. que no veas si hemos corrido los dos desde entonces. Sí, hemos trabajado mucho, ¿no? Nos lo tomamos muy en serio, somos dos intensos. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. ¿Te imaginas que hubieran sido todos estos años sin todo ese trabajo? Pues no hubiésemos llegado a estar donde estamos. Al final, fíjate que siempre te dicen que trabajo y persistencia, ¿no? y talento todo es necesario a la vez. Y es verdad que hay mucho talento humano, pero no hay tanta capacidad de aguantar el trabajo para desarrollar ese talento día a día. Carl Jung decía una cosa muy bonita, decía, cada día los humanos nos despertamos con dos gremlins al pie de la cama, el miedo y la pereza. Y la pereza es un gremlin que nos cuesta a veces pues plantarle cara, ¿no? Porque es agotador. Yo tengo una frase que digo, pase lo que pase, sigo adelante. Sí, pues yo no me eso es. pregunto si me apetece o no. Sí. Este es el truco que decidí, bueno, muchos alumnos de máster aquí lo saben. Sí. Yo digo, yo como me dé por preguntarme si me apetece o no me apetece, la he liado, porque podría encontrar una respuesta que no quiero encontrarme. Sí. Así ¿Tú quieres que me enrolle ahora o tú vas a ser...? Porque me estás dando una cantidad de ideas. Venga, enróllate, Wow. va, te dejamos. Estamos en la intro, pero te dejamos, dale. No, es que es lo que le pasa a los optimistas, ¿no? Cuando miramos los optimistas diciendo serán ilusos, tal, la ciencia nos dice que les va mejor en todo. Tienden a tener mejor salud, más amigos, mejores trabajos, se ganan mejor la vida, ¿no? Y es que son grandes hacedores. Tienen los mismos problemas pesimistas que optimistas, pero el pesimista se cruza de brazos, el optimista dice, a ver qué puedo hacer. Y ese no pares, ¿no? Es un poco tu moto, ¿no? Es lo que hace el optimista y es lo que hace que es mejor vida la del optimista. Lo que pasa es que volvemos un poco loco a nuestro entorno, ¿sí o no? Sí. Yo venía para acá de la boda, es que vengo de una boda, y entonces me sonaba el móvil y yo ya digo, claro, llego por los pelos. O sea, al final como que metes tantas cosas sí, en un día. Tu equipo estaba preocupado. Claro, normal. Si yo lo sé, pero yo les decía, digo, si en 20 años no he faltado nunca a ningún sitio, he sobornado taxistas. Sí. Me he pusto de rodillas en aeropuertos para que me abran puertas de embarque cerrados. Esto es literal. Sí. Digo, pero no he faltado nunca a una conferencia. Pues yo, fíjate, yo ya acabo de llegar de Teruel. Y me he pasado un buen rato buscando una óptica para que me sacasen una lentilla que se me había quedado arrugada en el ojo. Y pensaba, voy a llegar con el ojo como un tomate. Pero no, aquí estamos los dos. ¿Y te la han pescado la lentilla? Me la han pescado, gracias a Dios. Y me han dicho que hay gente que aparece, sobre todo en los servicios de urgencias de los hospitales, con 10 y 12 lentillas metidas en el ojo. Yo me he quedado y entonces me han sacado los típicos vídeos de TikTok enseñándome, ¿sabes? Gente sacando una cosa. Nunca pensé que acabaría hablando contigo de lentillas y de urgencias, la verdad. Me has dicho que me deje llevar. Eso Tú déjate llevar. Oye, hoy vamos a hablar de volver a empezar, de Alas para volar. Tengo que decirte que tu libro me ha cautivado. Qué bien. Me ha cautivado. Empezó flojillo, las primeras páginas era como, hostia, ¿en serio me van a hablar de que una señora, tú, recupera un gorrión y lo cuida y tal? Y me lo recomendaron y era como, venga, va, ¿sabes de esto que empiezas así como tal? Del tirón, de la primera a la última página, del tirón, Elsa. Yo creo que tiene mucha alma el libro. Yo hacía 5 años que no publicaba, pues porque ya me parecía que había escrito sobre inteligencia emocional las cosas que yo quería contar. Pero era como que la vida te lo ha puesto... Sí, y la vida me dio esta experiencia y este libro me salió del alma. Yo creo que es un libro bonito. Oye, dime solo una clave, una para alguien que quiera volver a empezar. Ahora estamos arrancando el 2026 y seguro que hay alguien que dice, hostia, yo me quiero pedir una vida nueva, una vida mejor. Que no le dé la espalda a ningún gorrión. Que ya ves, tú no lo hubieses conseguido, ¿no? No te hubieses parado a recoger ese gorrión. Probablemente, probablemente. Exacto, lo cual es una pena. ¿Y cuál es esa metáfora? Ayúdanos a entenderla. Pues que no hay ningún maestro demasiado pequeño, que cualquier cosa en esta vida puede ser un maestro. Y eso es algo que realmente me recordó este libro, que la vida, si abres los ojos y miras... Es verdad que hay muchas cosas que no entiendes, ¿no? Pasamos a la medida que nos desarrollamos, pues de repente dices, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Pero cuando estás preparado, puede ser un gorrión, puede ser una persona, puede ser un evento, pero siempre hay algo
Y a mí este gorrión me enseñó que todos tenemos alas, pero que a veces pues las escondemos o están rotas. Y él tenía tantas ganas de vivir y tenía tal instinto para salir adelante que a mí me inspiró. Pues de esto vamos a hablar en un momento. De momento vamos a centrar el tema de cómo volver a empezar. Bueno, en el libro Alas para volar hay un montón de claves para volver a empezar. Te resumo, como siempre, las tres que más me han tocado. La primera de ellas, superar la infancia. No descubrimos nada nuevo aquí, pero todos sabemos que no se puede sanar un árbol que tiene la raíz podrida. Y habla Elsa en su libro de que tenemos 4 condicionantes. Un cerebro en el que predominan las emociones negativas, luego hablaremos de esto. Habla de que tenemos el desgaste al que nos exponen las experiencias vitales, habla de que tenemos la presión social en la que vivimos sumergidos y las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. En resumen, y hablaremos en detalle de ello, necesitamos dejar limpio el pasado, necesitamos hacer una cura, una sanación, un poner en orden el pasado. Por eso, muchos de los que estáis aquí, que habéis hecho másteres o cualquier tipo de formación con nosotros, con IPP, sabéis que uno de los primeros ejercicios que pedimos a las personas es que hagan una limpieza integral de casa. Y esto no es casual, porque en realidad cuando hacemos una limpieza integral de casa, lo que estamos haciendo es enfrentándonos a nuestro pasado. Lo que pasa es que si yo te pido que te enfrentes a tu pasado, igual no lo haces, y si te pido que limpies la casa, igual no lo haces, pero si lo haces, es muy fácil que acabes haciendo una revisión de tu vida. Hay varias preguntas que cuenta Elsa en su libro que facilitan el cambio. ¿Qué facilita el cambio? Pues hacerse alguna de estas o todas estas preguntas. ¿Qué deseo de verdad al margen de los deseos de mi entorno? Elsa en su libro profundiza mucho en esta cosa de atrévete o ten el coraje de contarte verdad sobre lo que tú quieres. ¿Qué deseas de verdad al margen de lo que desea tu entorno, tu familia, tu contexto social, tu pareja? ¿Dónde? Esa es la segunda pregunta que nos plantea. Necesito crecer y fortalecerme. Necesitamos mirar qué áreas tenemos de mejora, puesto que sin eso no podremos volver a empezar. ¿A qué miedo tengo que enfrentarme para lograrlo? Y de nuevo nos invita desde un tono intimista a mirar para adentro y a darnos una respuesta que a lo mejor no hay que darle a nadie más, pero definitivamente a nosotros mismos sí que hace falta. Y por último, ¿qué precio habré de seguir pagando si no me dedico a crecer y a volar? Y esta es una pregunta muy interesante porque con frecuencia vemos el precio que vamos a pagar si no hacemos algo. Pero no siempre vemos el precio que vamos a pagar si hacemos algo. Es decir, ¿qué precio habré de seguir pagando si no me dedico a crecer y a volar? Y luego he encontrado 2 ejercicios, como siempre, la parte práctica, la parte de acción, la parte tierra, que me han gustado, que son 2 preguntas cuando sabemos que, y lo he puesto en mayúsculas, cuando sabemos que aquí no es. ¿Alguien ha tenido en esta sala alguna vez la sensación de aquí no es? ¿Quién la ha tenido? Un trabajo, una pareja, una ciudad, algo, una universidad, ¿verdad? Aquí no es. Bueno, 2 preguntas que podemos hacernos cuando sabemos que mayúsculas aquí no es. Imagina un día perfecto. El mero hecho de imaginar genera espacio, interrumpe el monólogo interior, interrumpe el monólogo automático de nuestra vida. Imaginar, hay muchos autores que hablan de esto, mi favorito, ya lo sabéis, Neville Goddard, habla mucho del poder de la imaginación, así que imagina un día perfecto. Y 2, ¿cómo sería tu vida si ese problema no existiera? ¿Cómo sería tu vida sin esa narrativa, sin ese discurso, sin ese relato de éxito? De esto hablaremos con Elsa también en un momento. Dicho todo lo cual, os presento a Elsa y arrancamos la entrevista. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Elsa Punset es muy conocida por todos nosotros, su currículum es fácilmente encontrable en Internet. Nosotros hemos querido bucear un poquito en su alma y para eso le hemos pedido ayuda a nuestra querida Cristina Serrato y a sus biografías con alma. Elsa Punset es una reconocida divulgadora, conferenciante y escritora que traduce la psicología y la neurociencia en herramientas útiles para la vida diaria, inspirando a personas a vivir de un modo más consciente, práctico y equilibrado. También es un espíritu a la vez intenso y ligero, más pájaro que humana, siempre atenta a los signos sutiles que la vida deja a su paso. Mujer del norte, de paisajes verdes, aire fresco y aroma a eucalipto, su infancia estuvo repleta de cambios de país,
lenguas y contextos que moldearon una niñez rica en experiencias, con luces y sombras, junto a una familia con la que llenó una mochila de lealtad, trabajo duro, optimismo y sentido de la responsabilidad. Siempre supo que quería escribir y aliviar la carga del sufrimiento del mundo. Hoy es un referente de amor, cuidado y de presencia, apasionada en comprender por qué somos como somos y qué nos pasa. El instante más emotivo de su biografía corresponde al nacimiento de sus hijas. Ama la buena vida en el sentido de los filósofos griegos. No le interesa tanto diferenciarse como pertenecer y tiene una manera peculiar de mirar al mundo, posando su atención en la belleza de lo aparentemente insignificante. Disfruta de los helados y las tartas de frutas, de remar en kayak por la ría gallega. Tiene un repertorio de unas 10 series que ve en bucle porque le tranquiliza saber lo que va a pasar y no estar en tensión. Le emocionan los instantes de silencio y claridad, cree en las tribus humanas y considera que cualquiera puede ser un maestro. Un ratoncito de campo, un perro sordo, un abuelo maravilloso o alguien que aparezca en un reel. De todo saca un aprendizaje. Le encantaría poder volar. Su banda sonora es Glenn Gould, interpretando a Bach, y adora a su perro Bly, casi una celebridad familiar. Tiene un ritual nocturno con él: preparar la cama al pie de la suya y lavarle los dientes y los ojos para despedir la jornada. Al día siguiente, se levantan juntos con la alegría de quien sale al encuentro del día sin resistencias. Y aunque afirma que sus libros cuentan mejor su historia que ella misma, quienes la conocen saben que su verdadera obra silenciosa es haber aprendido a cuidar la vida en todas sus formas, enseñarnos a hacer lo mismo con calma y claridad y ser esa alma repleta de ternura que deja una bella estela de luz allí por donde va. Pues esa eres tú, Elsa, parece. Qué bonito. Mi perro Bly odia que le lave los dientes. Os lo podéis imaginar, es una lucha cada noche. Pero no hay más remedio, yo se lo explico, no hay más remedio, Bly. Está sordo como una tapia porque ya es muy mayor. Y es gracioso porque hemos aprendido a comunicarnos por gestos. Y tenemos todo un lenguaje de gestos y cuando llega el momento del cepillo de dientes, yo levanto el cepillo de dientes así y él baja la cabeza. Bueno, ¿Tú tienes perro o no? No, tengo hijos, que es la parte antigua de... Yo también tengo hijos. Bueno, en realidad me tienen ellos a mí, ¿no? Que siempre todo el mundo dice, ¿qué tal los hijos? Digo, pero sí, porque tienes que preguntar es por mí, que estoy sobreviviendo a todo esto. Sí, tú sabes que es verdad que los hijos es algo, por lo menos para mí, es algo muy hermoso en la vida, pero dan mucho trabajo. No. Y entonces la felicidad cotidiana, el indicador de satisfacción vital baja un poco cuando tienes hijos, ¿no? O porque son muy pequeños y te tienes que esforzar mucho, claro, los estás protegiendo, ¿no? Es alucinante cómo dependen de ti. O cuando son adolescentes, sois muy jóvenes en esta sala en general, pero si tenéis adolescentes, pues todos sabemos lo que es, ¿no? Y sin embargo, fíjate, hay muchos tipos de felicidad, es decir, ese tipo de felicidad cotidiana baja un poco con los hijos, pero el placer, digamos, el placer baja un poco, no hay mucho placer ahí, pero la felicidad más cognitiva, el nivel que toca como la parte más retrospectiva de la felicidad, que yo creo que la felicidad es un poco retrospectiva, es cuando miras atrás y dices, jo, esto mereció la pena, ¿no? Esto le ha dado sentido a mi vida. Y también cuando abres la puerta de sus habitaciones por la noche y están dormidos en la cama, ¿no? Ese momento es tan bonito, ¿no? Pues eso, es decir, y hay que tener perro también. También te da otro tipo de felicidad. Justo lo que me faltaba, o sea, cuando acabo un Q&A por la noche, pero irme a sacar al perro, o sea, sí, eso. Justo, o sea, es lo único, o sea, después de dormir niños, ya irme a pasear al perro. Mira, yo cuando he llegado de mi aventura de Teruel y de la Lentilla, lo primero que tenía que hacer es bajar a Bly, que me estaba esperando indignado, así que te entiendo, da mucho trabajo.
Pero, bueno, son formas de amor muy bonitas, la de los animales no humanos. Yo lo que creo que pasa con los animales y con los hijos, que es lo mismo, y ya nos centramos al tema, pero es como que en realidad yo creo que como que hay una primera parte de la vida que va de recibir, ¿no? Tu madre te da pecho, tus padres te cambian pañales, ¿no? Todo va de recibir, te pagan la educación a poco de suerte que tengas, y todo el resto, y en cuanto pasa eso, que es un pis-pus y no te da tiempo ni a enterarte, todo el resto de la vida va de dar. Y yo creo que quien entiende esto tiene una buena vida. Sí. Así que yo en ese sentido como que digo, en el fondo, por mucho que yo dé a mis hijos, no les voy a dar ni una quinta parte de lo que a mí la vida me ha dado. O sea, que como que sigo estando en paz, ¿no? Pero aunque les estés dando mucho, porque ellos reciben de pequeños, tú les das, pero en el fondo te están dando ellos también. Adicionalmente. Adicionalmente, es decir, te están invitando a repensar... Por ejemplo, a trabajar la paciencia. Sí, todas estas virtudes del cuidador, ¿no? De los grandes cuidadores, pero también a repensar toda tu infancia. Sí, es verdad. Y a decidir de esa infancia qué cosas quieres darles a ellos y en qué quieres que sea diferente su infancia. Y eso es muy bonito cuando lo vives así, porque de repente yo creo que te crece la paciencia, porque ves que estás tú aprendiendo, es como una segunda oportunidad de conocer al niño que tú llevas dentro. Es como una segunda manera de volver a vivirlo todo de alguna manera. Sí, pero de forma consciente. Y de hecho te dicen, ¿no?, que hay una evolución emocional muy importante para el humano. Cuando tú eres pequeño, adoras a tus padres. ¿Por qué? Porque dependes de ellos completamente. Es enternecedor y preocupante a veces la dependencia enorme que hay, ¿no? Entonces los adoras. Luego llegas a la edad de la adolescencia y ¿qué toca ahí? Pues toca descubrir tu identidad, cortar el cordón umbilical y salir al mundo. Y tienes que juzgar a tus padres para esto. Esto es como cuando dejas una pareja, tienes que enfadarte porque si no, no la dejas, ¿no? Es que es así. Tienes que decir, no, esto no lo soporto más. Entonces, yo creo que por eso no dejamos una pareja hasta que llegamos a ese punto, y el adolescente es un poco lo mismo, tiene que llegar a... Es como un desprecio activo de tus padres, ¿no? Es como que se fija en lo peor y solo ve lo malo, pero es que si no, ¿en qué momento va a querer irse del nido? Y luego cuando eres adulto... Tienes que hacer las paces con eso, ¿no? Tienes que hacer las paces, tienes que comprenderlos y perdonarlos. Perdonar las cosas porque como no hay padre o madre en el mundo que sea perfecto. Y es cuando puedes mirar a tu niño interno, el que todos llevamos dentro, y decirle, oye, gracias por llevarme hasta aquí, porque es que ese niño te ha llevado hasta aquí, pero ahora ya me hago cargo yo, el adulto. Y eso es que no te haces adulto maduro hasta que no logras cerrar ese círculo. Totalmente. Bueno, ¿qué? ¿Hablamos de tu libro o no? ¿Todavía has venido a hablar de tu... Estamos hablando de mi libro de alguna manera, estamos hablando de la vida, ¿no? De lo que es vivir, de lo que es enfrentarte a... Claro, porque en el fondo una vez que has aprendido algo te surge otra cosa por aprender. Es una evolución constante hasta el último día de tu vida. Entonces es un poco agotador. Y de eso va el libro, ¿no? Que constantemente una cosa te va bien, otra te va mal. Y tienes siempre que estar dando esta energía, poniendo esta paz, este orden. Bueno, volver a empezar. A mí me ha gustado el tono intimista de tu libro, ¿no? Básicamente lo que vienes a contar para que... ¿Pero por qué lo llamas volver a empezar todo el rato? Bueno, porque yo el programa le quiero llamar volver a empezar, al programa de radio. Ah, qué claro, bueno, yo lo que quiero es que gracias a ti... No sabía si se había leído otro libro. No. Yo no sabía. ¿Sabes? Digo, igual le aviso. Volver a empezar la peli, ¿no? Exacto. Estaba ligeramente preocupada, pero lo ha dicho varias veces y digo, igual le paro ahora. Porque yo te cuento, a todos los programas les... Alas para volar, nadie lo sabe, claro. Alas para volar es como se llama. No, porque ya al programa le quiero llamar Volver a empezar, porque digo, tu libro va de volver a empezar. Sí, es una pequeña guía para volver a empezar. Es una pequeña guía para Cuando volver a empezar. tropiezas, te caes y, oye, ¿qué hago? Porque es agotador. Y de hecho, yo normalmente escribo de forma bastante pedagógica, ¿no? Escribo porque, oye, he entendido unas cosas y te explico cómo funcionan y me encanta hacerlo. Y con este libro era completamente otra cosa. Era como que yo sentía todo el rato que tenía al otro, yo estaba trabajando en una mesita así pequeña, y sentía todo el rato que tenía a mi lado al lector. Y como que, más que enseñarle algo, quería como recordarle cosas que todos sabemos. Pero, fíjate, y esto lo encuentro muy bonito. No sé cuántos conocéis al mago More. Es amigo y le tengo mucho cariño. Y él siempre dice, el conocimiento no cambia el comportamiento. Hasta que no entiendes esto,
te atascas, porque vivimos en la sociedad del conocimiento, hay 1000 ideas muy interesantes. Yo acabo de aterrizar en redes sociales porque no me había llamado la atención hasta ahora. Pues hasta en redes sociales hay reels muy interesantes. Es decir, en todas partes hay cosas interesantes. Pero ¿qué pasa? Que si solo las escuchas, te entran por un oído y te salen por el otro. Y no cambian tu comportamiento. El conocimiento no afecta el comportamiento. Los humanos no somos lo que oímos o lo que decimos o lo que pensamos. Somos lo que hacemos. Somos hacedores, somos compendios de hábitos. Entonces, aquí era acompañar al lector a pensar, vale, ¿y cómo me enfrento a esto de una forma práctica? ¿No? A esta vida humana tan compleja. Somos muy complejos. Venga, y empezamos. Y hablas de emociones, tenemos 4 condicionantes y hablas de que en nuestro cerebro predominan las emociones negativas. Y en tu libro hablas de esto. Sí, toda mi vida, digamos que fue el arranque de mi trabajo como escritora, porque es algo que me alucinó. Y esto pasó cuando nacieron mis hijas, yo creo, y que realmente me planteé, a ver, ¿qué quiero darles? ¿Qué clase de madre quiero ser? Y realmente me puse a pensar mucho en esto de una forma muy práctica, ¿no? Y aluciné porque dije, es que tenemos un cerebro que todo el mundo piensa que es neutro. En realidad no somos conscientes porque no nos lo enseñan en las escuelas, no nos enseñan a entender cómo somos los humanos. Y eso es algo alucinante, con lo complejos que somos, ¿no? Complejos, pero al mismo tiempo hay unos mecanismos básicos. Y el mecanismo central es que no tienes un cerebro neutro, tienes un cerebro con sesgo negativo. Cuando os vais a dormir por la noche, ¿en qué pensáis? ¿En las cosas que os han dolido durante el día? La pelea con la pareja, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, proyectos sin acabar. ¿O pensáis en lo bueno? Bueno, vosotros sois un público, tú ya los tienes como muy entrenados, ¿no? Pero antes de conocer a Sergio, ¿quién se dormía pensando en las cosas buenas de la vida, del día? Seguro que pocos, ¿no? El cerebro humano lo que hace es que genera muchas más emociones y pensamientos negativos o neutros que positivos. Y nos cuesta mucho con esta sobrecarga de emociones negativas, el miedo, la ira, la tristeza, el asco, ¿no? Pesan mucho, porque el cerebro le da igual que llegues feliz o creativo o como sea la noche. Pero quieres que llegues vivo, ¿no? Vivo, ¿no? Entonces, recuerdo esto en la primera parte del libro. Y digamos que es la parte del libro más teórica, yo te diría, pero porque me parece que es absolutamente necesario recordarlo, para quien se le haya olvidado, que alguien que lo haya oído y le ha entrado por un oído, la sale por el otro, conocimiento no cambia el comportamiento, entonces lo he vuelto a poner. Es gracioso porque tengo una madre que es muy graciosa y siempre muy crítica, y entonces me decía, me ha gustado mucho el libro, dice, pero diles que se salten los 2 primeros capítulos. Digo, ¿a quién exactamente quieres que le diga que se salten los 2 primeros capítulos? ¿Cómo se hace eso, mamá? Pues, pero es por esto, es porque es más árido, porque es recordar, ¿no? Esa base. Pero yo creo que está bien, ¿no? Porque cuando estamos ahí sumergidos en una tormenta mental, sí. Yo soy muy fan de aprendernos la teoría para que cuando estemos en la práctica nos acordemos de la teoría. No, o sea, te sabes la teoría y dices, no, la teoría es que el cerebro tiene sesgo negativo. Sí. Vale, genial. Y cuando estás en plena tormenta negativa dices, no, me acuerdo. Sí. ¿No? Como... Sí, te consuela. El otro día hablaba con una madre y me decía, dice, me ha dolido tanto el parto que me he escrito que ha dolido mucho para que no se me ocurra volver a ser madre. ¿Sabes? Como me lo dijo, para recordar la teoría, ¿sabes? Como de, me tengo que acordar de la teoría, ¿no? Sí, pero al final te compensa. Y al final fue madre de nuevo. Se nos pasa a todos. Sí, lo pasamos fatal, decimos nunca más, pero es tan emocionante el traer otra vida al mundo que al final picas. Y es verdad, el cerebro tiende a engañarte, sobre todo para todo lo que es reproducción de la especie humana. Es como el enamoramiento. Bueno, y a la hora, te iba a decir esto, y a la hora de elegir pareja, que haces ahí un recordatorio muy clarito de, oye, no es que sea el príncipe azul, es que tu cerebro tiene problemas cognitivos en este momento porque le ha olido. Claro, no, es curioso, baja tu capacidad de juicio social cuando te enamoras. También el cerebro se vuelve más plástico. Y entonces es bonito saberlo porque si algo va a cambiar, más plástico en el sentido de que es capaz de cambiar cosas, ¿no? Entonces, si quieres cambiar cosas en esa pareja, tiene que ser en ese primer año de enamoramiento, porque luego la cosa se va a volver a cerrar y lo que hay es lo que vas a tener.
Había una Así que, profesora, bueno saberlo. en el email este que mando todos los días, no sé si lo habéis leído, había una profesora de IPP que se dedicaba, hacía muchas sesiones de coaching y tal, y decía, sobre todo a las chicas, les decía, el primer día que tengas una cita, pregúntale todo. Pregúntale, ¿en qué trabaja? Si quiere hijos, si no quiere hijos, ¿dónde va a vivir? Dice, porque en cuanto pases por la alcoba todo se complica. Dice, tú tienes que saber toda la información clave en la primera cita, ¿no? No, mi psicóloga dice algo muy gracioso. Dice, los primeros 6 meses sales con un representante. Con lo cual, yo no estoy de acuerdo con tu amiga. Te va a mentir y te lo vas a creer. Te está vendiendo la moto. Vaya. Oye, algo que nos impide también, y mencionas en tu libro y estoy de acuerdo, es el desgaste de las experiencias vitales. Algo que nos impide también a veces como rehacer nuestra vida. Es como que la vida pesa, ¿no? Como que la vida a veces se nos ha hecho a todos cuesta arriba en algún momento, ¿no? Sí. Yo creo que estamos como encerrados en un cuerpo humano. Y yo siempre noto como que hay una parte mucho más ligera dentro de mí, pero está encerrada en, pues como el cerebro, ¿no? Encerrado sin ver, quiero decir, tiene como que conectarse con el mundo externo para entender el mundo. Es como trabajoso vivir y te cansa. Y ahora que vivimos además en este mundo de estímulos constantes, porque antes a lo mejor vivíamos más de acuerdo a los ritmos de la naturaleza, que son los ritmos de la salud mental. Era todo más orgánico, todo era más seguro, todo cambiaba menos deprisa. Pero ahora yo creo que estamos todos medio agotados. Y yo no sé si has visto estos estudios que han salido, que son bien alucinantes. Han salido hace unas semanas sobre qué momento de la vida es más infeliz. ¿No lo has visto? Yo no entiendo cómo todos los informativos no empiezan con esto, porque es realmente importante, ha sido un vuelco histórico. Tradicionalmente se viene estudiando en qué momentos de la vida somos más felices desde hace décadas. Es un grupo de científicos que hay por el mundo, estudian más de 180 países. Y entonces, hay 2 momentos de la vida en que eres muy feliz, momentos adultos, ¿vale? Estamos hablando, ¿cuáles dirías que son tú? No sé, los 20, 30... Sí, el primero, ahí, sí, es una U. Y 60, 70... Exacto, ¿Sí? 70, es decir, 20, 25 y 70. Hay como otro pequeño... ¿Ves? Si no he tenido que hacer el estudio ni gastar... Nada. Bueno, pero tienes un poco de costumbre ya, ¿no? De pensar en estos temas. Sí, no, pero no sabía, ¿eh? O sea... Pero este año ha habido, bueno, y hay un momento muy bajo, esto es como una U, entonces son los 2 picos, son 20, 25 y 70, y luego hay una parte baja, que es la cincuentena, específicamente 47 años y 2 meses, fatal. Pues estoy fastidiado. Estoy fastidiado. ¿Lo has dicho de casualidad? No, es tu edad. Sí, literal. Pero fíjate, y eso, mira, me da pie a decir otra cosa que es muy importante, y es que lo que es verdad de la media no lo es del individuo, necesariamente. Es decir, podemos escapar a estas medias. Simplemente son tendencias que recogen estudiando grandes colectivos, pero luego igual hay gente que llega muy infeliz a los 70 y que es infeliz en los 20 y que es súper feliz a los 47 años y 2 meses. Así que este año ha habido un vuelco histórico en estos estudios y por primera vez en décadas, ¿cuál es el momento más infeliz de la vida del adulto? Yo creo que me planto donde estaba porque he acertado y había quedado muy bien. Pero 30 y pico, yo diría. No, pues de los 20 a los 25. Ahora es el momento, nunca hemos tenido una generación de jóvenes que lo estén pasando tan mal. Y los que trabajamos con jóvenes lo vemos en las escuelas. Por ejemplo, ¿no? Hay una desmotivación, una falta de propósito, una sensación de que nada tiene sentido. Es el entorno en el que vivimos, las redes sociales, las nuevas tecnologías, los cambios tan rápidos que estamos viviendo. No entendemos muy bien lo que está pasando, pero es histórico y es muy importante que en una edad en que deberías estar como un pájaro libre diciendo el mundo es mío y claro, no tienes ese desgaste vital del que estábamos hablando, no te has tenido que reponer 20 veces. Ostras, tienes todo el futuro por delante. ¿Cómo puede ser que sean tan infelices ahora? ¿No? Yo puedo encontrar mil razones. ¿Cuál sería la principal para ti?
Hombre, yo creo que toda esta generación ha sido conejillo de indias de nuevas tecnologías. Sociales, ¿no? Las redes sociales han sido brutales. Y ahora, este año, pues en Australia, hace unos días, menores de 16 años, prohibido el acceso a redes sociales. Ayer o hoy leía que en Gran Bretaña van a empezar a explicar a los niños la diferencia entre la pornografía y la realidad. Porque claro, en redes sociales estos niños los hemos expuesto a cosas brutales que no pueden entender, pero han crecido con eso. Y lo que yo creo que los adultos hemos sido irresponsables, pero en parte, lo digo un poco, no sé si nos excusa, yo creo que no nos excusa, pero no hemos visto venir, el humano nunca ve venir el cambio, es una ola que ha sido tan rápida. Entonces, evidentemente nos tenemos que replantear qué necesita el cerebro humano para vivir en paz consigo mismo, y no es lo que tenemos ahora. Y cuando la vida se nos ha hecho cuesta arriba, incluso a veces antes de empezar casi, ¿qué hacemos para recuperar esa alegría? ¿Tienes alguna idea? A ver, explícame ese concepto que no lo entiendo. O sea, esa cosa como de que nos desgasta la experiencia vital, esa cosa como de que con 20, 25 ya estamos en un momento bajo que antes estaba con 47. ¿Cómo recuperamos la alegría? Bueno, te puedes leer Alas para volar, que no volver a empezar. Esa es un poco la idea, ¿no? Es por lo que he querido escribir el libro, porque a veces siempre pienso, me hubiese gustado saber esto antes. Y yo sé que cada uno llega a entender las cosas cuando llega. Y hay un concepto en el libro que es, yo creo, muy bonito y que es muy útil, que es el de la primera parte de la vida y la segunda parte de la vida. Entonces, la primera parte de la vida es básicamente la parte heredada, es todo lo que hemos aprendido. Es decir, tenemos que recordar que el niño le caen encima a sus padres, yo digo como un accidente meteorológico, porque es que no los eliges, ¿no? Y te transmiten sus valores y sus habilidades, su forma de enfrentarse a todo, ¿no? Cómo se enfrentan a la tristeza, cómo son resilientes o no lo son, cómo se enfrentan a la ira, cómo tratan a los demás, qué les importa de verdad, ¿no? Y todo eso el niño lo va absorbiendo y lo va conformando. Y el niño, además, como es un niño, necesita la aprobación de los adultos, con lo cual la primera parte de la vida es básicamente toda esta parte en la que vives con esos valores heredados y esa necesidad de aprobación. Y segunda parte de la vida es cuando realmente empiezas a vivir de forma consciente y a decir, esto me vale, esto no me vale, y ya no necesitas, o por lo menos ya no dependes de la aprobación de los demás. Y lo bonito es que no es un momento cronológico. ¿Cuándo entramos cada uno de nosotros en la segunda parte de la vida? No es un momento cronológico. Puedes tener 80 años y no has llegado nunca. Sigues viviendo en piloto automático con lo que te dijeron. Y todos conocemos personas que viven así hasta el final de sus vidas. Y yo conozco gente muy joven de 25 años que claramente ya está en la segunda parte de su vida. Pero creo que es una medida importante para entender en qué momento de desarrollo estás. Y a lo mejor darte un empujoncito, y es lo que intento en Alas para volar, ¿no? Ayudar a las personas a acceder a esta parte consciente en la que puedes mirar tu vida, entender de dónde vienes, entender qué te ha pasado y entender a dónde quieres ir. Y sin embargo, eso a muchas personas les da miedo. Piensan que van a encontrar cosas terribles o que se les va a hacer cuesta arriba. Pues no, os aseguro que no. Es decir, esa era la idea, ¿no? Cuando estaba escribiendo, porque sé que da un poco de miedo, sobre todo porque no sabes dónde ir. Y además porque vivimos en esta sociedad del ruido en la que nada es esencial. Y es una de las cosas que me gusta mucho vivir en esta época, porque la encuentro apasionante y llena de oportunidades. Pero es verdad que es un batiburrillo. Es un poco como redes sociales la vida ahora, es decir, es igual una receta de gazpacho que una guerra. Todo pasa a toda velocidad y a todo se le da la misma importancia. Entonces es muy difícil a veces encontrarte ahí, decir, no, esto es esencial para mí. Y es una de las cosas que quería hacer en Alas para volar, como ayudar, por eso hay tantas preguntas en el libro, porque es ayudar a la persona que lo lee a pensar, bueno, ¿qué es esencial para mí? ¿A qué realmente doy importancia? ¿Dónde quiero dedicar mi esfuerzo? Porque si no, no tienes brújula. Y a veces no lo sabemos. Muy a menudo no lo sabemos. Somos muy intuitivos los humanos, entonces tenemos dos grandes
reveladores de conciencia, ¿no? Dos grandes, yo las llamo brújulas, que es lo que nos dice el cuerpo y la alegría. El llegar a preguntarnos algo que nos da mucho miedo a los humanos, que es, ¿esto me da alegría o no me la da? Y cuento ejemplos en el libro de esto, porque a veces esa pregunta que es sencilla nos da miedo hacerla porque sentimos que es demasiado frívola, porque hemos decidido que la alegría es como una especie de lujo biológico, que es algo, claro, esto es el cerebro programado para sobrevivir, que te dice, ¡qué alegría! Tú dedícate a sobrevivir, a comer, a cuidarte, a no fiarte de nadie, eso es lo que te dice el cerebro, ¿no? Entonces, para abrirlo al mundo... Y cuando no hay esa alegría es cuando dices eso de aquí no es, ¿verdad? Totalmente, esto es esta sensación, esto viene de África. A ver, cuéntame. Viene, sí, cuando quieras lo cuento. Dale, dale. Esto es algo que me encanta, que también viene de Marta Beck. Y luego volveremos a lo de las mentiras. Sí, porque claro, me claro. encantó esta entradilla que hiciste. También es muy importante. Los grandes rastreadores africanos en los safaris, por ejemplo, fotográficos, cuando tienen sus turistas que vienen a hacer fotos a los grandes animales, por la mañana, bueno, al amanecer, se levantan los rastreadores y se adentran en la jungla o en lo que sea. Esto está a punto de caer. Perfecto, para que no tengamos emociones así. Y entonces buscan las señales de dónde están los animales. Y entonces muchos de estos, en particular uno de ellos, Boyd Barty, que mencionan a las para volar, se convierten luego en coaches. Porque al final toda la vida es una metáfora. Tú me decías antes, ¿por qué un pájaro? Es que todo es una metáfora al final. Todo lo pequeño refleja lo grande. Entonces, estos rastreadores aprenden a leer el entorno, que es algo que a los humanos nos cuesta muchísimo. A mí, desde luego, me costó más que a muchos humanos. Por eso creo que soy buena explicándolo, porque he tenido que hacer... Yo me inventaba, de hecho me sigo inventando las personas y los entornos, proyecto. Porque soy muy imaginativa y además soy muy tozuda y quiero que algo sea de esta manera, ¿no? Entonces esto es muy peligroso, pero es un poco lo que tendemos a hacer todos, a querer que lo que queremos se haga realidad ahí fuera. Entonces ellos leen el entorno de verdad y entonces miran, escuchan los ruidos, huelen qué ha pasado por ahí, ¿no? Ven si hay huellas en el suelo, si un animal rompió unas ramas y es porque se acaba de levantar y ha salido corriendo. Son capaces de descubrir así dónde están los grandes animales, pero a veces te cuentan que están a lo mejor horas buscando esos animales, han pasado frío, no es agradable, como más un trabajo duro, y que de repente tienen que decirse a sí mismos, aquí no es. Aquí no hay señales, no hay ruidos, no hay nada, no voy a encontrar nada aquí. Y es una imagen muy bonita para cuando llegamos a ese momento en que a lo mejor y cuesta, porque cuanto más, esto es como cuando te engañan, es muy conocido esto, tú haces cosas financieras también, Sergio. Cuando te engañan con algún scam financiero, la gente es muy conocido que cuanto más ha invertido, más le cuesta reconocerlo. Y nos pasa con todo, con las relaciones, con los trabajos, una ciudad a lo mejor. La llaman la falacia del coste hundido, ¿no? Que es como cuanto más has metido en algo, más te cuesta salir. Sí. Te digo, oiga, pero que esta inversión es un timo. Sí, ya, pero es que he metido 10.000, no me voy a ir ahora. Claro, ya, claro, lo pierdo todo. Que se ¿no? explica a veces te sientes idiota, además. Pero con una entrada de cine. Oiga, es que he pagado, no sé, 15 euros por el cine, la peli no me gusta. Bueno, pues me quedo a ver si mejora al final. Exacto. No, pues si a la media hora ya sabes que no es la peli. Exacto. Falacia del coste hundido. Es impresionante cómo funciona el cerebro con esto. Lo podría haber mencionado ahí. Pues es la falacia del coste hundido, ¿no? El aquí no es. Entonces, el aquí no es reconocer, es ya tirar la toalla. Y decir, es contarte verdad, ¿no? Es contarte la verdad. A lo mejor has tardado mucho, a lo mejor has invertido mucho, duele, pero yo creo que hay que aceptarlo y decir, vale, esto es lo que yo he necesitado para aprender esta lección. Y a veces me ha pasado en la vida, de hecho escribí este libro después de una experiencia, que fue un poco lo de la falacia del coste. ¿Cómo lo llamas? Falacia del coste hundido. El coste hundido. Sí, que es como, llevo 2 años en esta relación, sí. ¿Cómo me voy a ir ahora, no? Sí, y si llevas 12, peor, ¿no? Claro, entonces es reconocer que esta vida es una gran lección y que a veces eres terco o simplemente tienes tu ritmo. Yo las dos cosas, tengo mi ritmo y soy terca. Claro, ser terco también tienes que reconocer la parte luminosa de tus defectos. Pues
al final escribes libros porque eres terco. Lo que pasa es que, claro, o sea, al final un defecto es una virtud poco desarrollada, porque tú me dices terco y yo digo, yo diría que eres muy persistente. Soy muy persistente, ¿Ves? pero también soy terca. No, es que son, claro, al final todo tiene una... Claro, pero es un son poco las dos caras. es un poco lo mismo, ¿no? Si no fuéramos tercos, te pierdes la parte buena de la, Sí. de la perseverancia, de la Sí. persistencia, de la insistencia, ¿no? Y entonces para mí fue bonito entender, primero, que hay señales, y yo no lo había pensado así, yo andaba mucho por la vida pensando que al final, bueno, pues las cosas son, a lo mejor no son tan inamovibles, pero lo son. La realidad de los demás es su realidad. La realidad es, al final. Es. Entonces, sí, pero vivimos en esta época que nos está intentando convencer de que está tu verdad. No, no está tu verdad. Está la verdad y luego está tu mirada sobre esa verdad, ¿no? Tu experiencia de esa verdad. Pero que puede ser totalmente falaz. O puede ser interesante, puede ser una experiencia más. Pero la verdad sigue estando ahí en el centro. Totalmente. Y cuando la ignoramos nos acaba explotando en la cara. Nos revienta. ¿No? Yo muchas veces lo explico esto, digo, no puedes hacer un puente ignorando los principios de la física. Exacto. O sea, no puedes construir una vida ignorando lo que es. Y lo que es. Sí. Ya está, ¿no? Sí. Y no es Y a tan veces aquí no es. Aquí no es, ya está. Y entonces te vas. Oye, ojo, y cuando aquí sí es, cuando tienes esa cosa que lo tienes claro, que dices, Sí. aquí sí es. Wow, esto es alucinante. Esto yo lo he sentido, por ejemplo, cuando he montado mi fundación, la Fundación Punset Terra Viva. Y todavía no la tengo inscrita por problemas de papeleo, pero espero que el mes que viene ya está. Pero ya llevo 2 años trabajando en proyectos. Lo que pasa es que de repente dije, todos esos proyectos los voy a transformar en una fundación, ¿no? Y parecía muy loco cuando empecé a hacerlo hace 2 años, porque era meter mucho tiempo, mucho esfuerzo en proyectos que a lo mejor yo pensé, pues igual nadie los va a entender porque tienen que ver con tender puentes entre naturaleza y bienestar humano. Yo creo que hay una enorme desconexión entre los humanos y el entorno natural al que pertenecemos, ¿no? Entonces, he querido montar ese proyecto. Pues ese proyecto yo lo sentía, era como que lo veía. Y me lo iba inventando sobre la marcha, pero era como que no te sé explicar esta sensación, es el aquí es. Y luego cuando he ido a contar el proyecto a los demás, era como, nunca nada me ha salido tan fácil en la vida, era como que tenía que ser. Con lo cual a veces el que no haya resistencia y que los demás te entiendan puede ser también una buena señal, ¿no? Yo creo que al final es como que no hay trucos, ¿no? Es como que hay algo dentro de nosotros Sí. que sabe cuándo aquí sí es y cuándo aquí no Sí, es, ¿verdad? sí. Si abres los ojos, te escuchas, te tomas ese tiempo y lees las señales, que yo hablo mucho de leer señales en este libro. Por ejemplo, el cuerpo es extraordinario en esto. Bueno, cuentas ahí una experiencia estremecedora, ¿no? O sea, no sé La si quieres de la contar. alergóloga. Sí, no sé si lo quieres contar, pero Sí. me pareció como tan verdad. Sí, esto es porque yo pasé una etapa que fue la que me ha permitido escribir este libro, difícil, y yo que soy, la verdad, si toda la vida he tenido esa suerte. ¿Esto es madera? Sí, madera mala, pero madera. He tenido la suerte que he tenido muy buena salud toda la vida. Y entonces, en esa etapa mala, en la que yo no quería reconocer el aquí no es, empecé a tener unas tremendas urticarias. Y la verdad es que era nuevo para mí, no entendía lo que me pasaba. Era algo realmente que me acabé en el hospital 3 veces. Era realmente, mi cuerpo ya gritaba, ¿no? Y entonces estuve muchos meses tratándome, pero claro, cuando te tratas con corticoides, con antihistamínicos, lo que haces es bajar el ruido, bajas el síntoma, pero no estás curando la causa, que es el problema a veces, ¿no? Cuando hacemos eso, te alivia, pero no te enteras. Bueno, y empecé a ver regularmente a una alergóloga, porque estaban convencidos, las urticarias eran tan fuertes, que estaban convencidos que me pasaba algo, que yo me había vuelto alérgica a algo. Y al cabo de unos meses, sentados así, como tú y yo, con la alergóloga me dice, mire, la verdad es que hemos hecho todas las pruebas del mundo y no encontramos nada. Y le digo, pero doctora, ¿usted no cree que esto es psicosomático? Yo lo pensaba desde el principio. Y me dice,
hombre, puede haber un elemento, me dice, pero cuando es tan fuerte normalmente hay algo que dispara, que pone en marcha. Me dice, pero bien es cierto que esto me recuerda a un caso que tuve. Y le digo, ¿qué caso? Y me dice, era una señora que estuvo enfermísima y tardamos meses en encontrar ya por fin a qué era alérgica. Y le digo, ¿ya qué era alérgica? Y me dice, al vello de su marido. No, es brutal, ¿no? Esto me lo contó la médica. Y era como, imagínate cómo somos los humanos, que tenemos que inventarnos, tenemos que desarrollar una alergia al vello del pobre marido. Para quitármelo del medio. Para quitármelo de en medio. Porque claro, esto no hay Dios que lo arregle, ¿no? Pero me pareció genial, ¿no? Se me quedó mirando, yo dije, ¡buah! Y eso se hubiera solucionado si nos hubiéramos contado, o sea, ese tipo de cosas nos pasaría si nos contáramos verdades desde el principio, ¿no? Claro. Que es un poco, no sé si quieres hablar ahora de, que me has pedido antes slot para hablar del tema de Marta Beck, de las mentiras, de las verdades. Es que es bonito porque hablabas de Marta Beck, ¿no? Marta Beck, y hablabas de ella como de una señora de Utah. Bueno, Marta Beck es una gran psicóloga que ha trabajado en Harvard décadas y que fue coach en el programa de Oprah Winfrey durante muchos años. Es muy conocida, ¿vale? Y es una tía muy inteligente. Y entonces esta mujer cuenta esto de que ella a un momento dado estaba completamente hundida porque pues estaba con los mormones, la machacaban por todos los lados, estaba casada y ella era homosexual, en fin. Y entonces que la única forma que encontró como de salir de todas las mentiras en las que vivía era empezar a decir la verdad durante 365 días. Es muy bestia. Es muy bestia. Dice que todo se le vino abajo y que a partir de ahí reconstruyó. Porque claro, no necesariamente todos los que estamos aquí, seguro que muchos mantendrían muchas partes de su vida porque están basadas en la verdad. Pero si de la casualidad, como le pasó a ella, que todo estaba basado en mentiras, bueno, pues es bestia, pero es muy útil. Y entonces yo ahora hago algo que me viene muy bien, y es que un día, más o menos al mes, no lo tengo elegido, creo que voy a empezar a poner un día concreto, porque a veces se me olvida hacerlo, si no. Pero un día al mes es mi día para decir la verdad. Y ese día me mete en líos a veces, ¿no? Y entonces yo he empezado hace poco a colaborar en el programa de Risto Mejide, en el Todo es Mentira. Y antes de ir al primer programa, pensé, debería mirarlo, pero yo como tú no tenemos tele, pero es verdad que me habían enviado enlace al programa que podía haber mirado en mi iPad, pero pensé, igual si lo miro no voy. No, me conozco, y luego yo cuando estoy en los sitios ya está, me suelto y puedo, ¿no? Pero pensé, igual me voy a asustar. Entonces, porque además la gente te dice, hombre, pero no sé, no te pega, tal cual, ¿no? Entonces fui al programa tal cual, yo no conocía a Risto. Y estábamos ya prácticamente sentados en esta gran mesa donde ponen a 7, 8 personas. Todos me miraban con cara de pena, lo cual no ayudaba, como si fuese un marciano que había caído en medio de un lugar extraño, ¿no? Como diciendo, está pobre. Y se me acerca Risto, un poco serio, y me dice, hola, Elsa, tal, ¿has visto el programa? Y justo era mi día de decir la verdad. Y debió pensar que yo era idiota, porque me quedé en mi cabeza diciendo, es mi día de decir la verdad, pero no le puedo decir que no he visto el programa. No, pero hay que ser muy fiel a tu día de decir la verdad. Si solo tienes uno al mes. Entonces le dije, lo siento, Risto, no lo he visto. Y se queda así mirándome como alucinado detrás de sus gafas. Y entonces le digo, es que no tengo tele, lo cual es estúpido porque todo el mundo tiene un teléfono. Y me dice, ¿pero no te han enviado el link? Como era mi día de decir la verdad, le dije, sí, me han enviado. En fin, fue un momento, fue un mal empiece, pero luego, fíjate, me senté en el programa y me lo pasé en grande. Y de alguna forma pues funcionó, ¿no? Y he seguido yendo desde entonces. Pero es esto, ¿no? Pero es que eso no le puede molestar a nadie, es que la autenticidad abre puertas. Yo creo que al final, y ¿no? Él es muy majo, él es una persona, parece muy serio, pero tiene muy buen corazón. Yo creo que hasta le hizo gracia lo loco que era lo que yo estaba haciendo, ¿no? De aparecer ahí sin tener ni idea de dónde me metía. Y nada, enseguida ya
como que conectamos, ¿no? Pero es un buen ejercicio, yo os lo Fíjate, recomiendo. yo creo que podría haber un ejercicio previo que sería me voy a contar la verdad aunque no la diga. Que es un buen paso, ¿eh? Sí, bueno, vale, para practicar un poco. Pero nosotros que ya, jolín, ya estamos bregados en esto, ¿no? Del desarrollo personal, oye, te debes a ti mismo. No, pero hay de decir la verdad la dices. No, pero, oye, caiga quien caiga. Ojo, pero hay veces que... Pero mira, yo soy muy fan de decir la verdad, ¿eh? Pero hay veces que uno también tiene que seguir el principio básico de la prudencia. O sea, rollo, sé que me tengo que dar en este trabajo porque tengo que dar de comer a mis hijos y me voy a ir en 3 meses o en 3 años, pero hoy no es oportuno, prudente, sensato que me despidan. Bueno, pues dices, te diría esto, pero no te lo voy a decir. Vale. ¿No? O sea... Vale, es una versión modificada. Yo es que soy muy bruta. Yo sé que no lo parezco, ¿no? Yo tengo una hija pequeña, tiene 21 años, pero pasó una adolescencia... Pequeña es la mía, que tiene 3. O sea. Sí. Pero pasó una adolescencia muy movida, muy rebelde, ¿no? Y el otro día me moría de la risa con ella porque me decía, mamá, nunca te lo he contado, pero la gente cuando se entera de que, sobre todo los últimos años, me dice, cuando se enteraba de que soy tu hija, flipaban. No sé por qué te estaba contando eso. Hablábamos de verdad y verdad a medias o verdad completa. Así todo se me ha ido el santo al cielo. Bueno, no pasa nada. Si me vuelves lo contaré. Es que es muy... Pues mira, aprovechamos para recomendar libros y para hacer una recomendación. Venga, seguimos. Perfecto. Bueno, pues antes de seguir en la entrevista con Elsa, déjame que te recomiende 2 cosas. La primera, todos los días mando un correo electrónico, todos los días del año. Esto es terquedad, ¿eh? Todos los días, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, el día de mi cumple, y me lo escribo yo. Todos los días del año recomiendo un libro, un vídeo, una formación gratuita de las que hacemos en IPP. ¿Pero eso no te quita libertad? ¿No te quita libertad? Es que la verdadera libertad es ejercer a quién y cómo entregar tu libertad. Lo otro es una forma de consolarse. Bueno, no sé, yo lo veo así. Dicho esto, como no tengo ninguna necesidad de hacerlo, a lo mejor mañana lo dejo de hacer. Pero hoy por hoy, así, es que, bueno, mira, a ver, es que en teoría estamos en un bloque de publi, pero ya os lo cuento. Es que así fue como arranqué IPP, entonces yo le tengo mucho cariño a esta cosa de arrancar escribiendo todos los días, porque cuando arranqué IPP era como, mira, no tengo un duro para gastarme en publicidad, nadie me conoce. Digo, ¿qué puedo hacer? Pues abrir un blog y escribir todos los días. Y si queréis hacer arqueología en Internet, podréis encontrarlo, sigue todavía todo, del año 2009, 2010, todo eso colgado. Y así fue como empecé, y hace un poco de tiempo lo recuperé. Así que... un email diario, ¿dónde lo encuentras? ippformacion.com/regalo. Hay ahí una docena de formaciones gratuitas. Hay una de creencias, hay una de cómo emprender con 4 vídeos de casi 4 horas lleno de contenido para emprender. Hay una prueba gratuita del máster de libertad financiera. Hay un ebook sobre finanzas personales. Hay un montón de cosas, pero te quiero contar una. Se llama Transformación. Es una formación inédita, la hemos grabado a finales de 2025 con 4 vídeos, con información concreta y práctica y con 20 claves para transformar tu vida. ¿Dónde te apuntas? Pues en ippformacion.com/regalo, ahí te puedes apuntar. Seguimos, que vamos a recomendar libros. Espacio ofrecido por vivirsinjefe.es. Bueno, hoy el título del programa era Volver a empezar. Alas para volar. Sobre el libro Alas para volar. Así que yo me había preparado aquí una bibliografía de cómo volver a empezar, porque me parecía bonito tu volver a empezar y por eso decidí llamar todo así, el espíritu del libro. llamar así al programa. Así que yo me he apuntado aquí varios, tú ahora me recomiendas los que quieras, ¿vale, Elsa? Que en IPP siempre recomendamos libros. Acordaros que el conocimiento no cambia el comportamiento. Todos esos cursos y libros hay que ponerlos en práctica. Totalmente, pero sin teoría estás todavía peor que con la teoría. Totalmente. Hay que empezar Venga, por algo. yo me he apuntado aquí varios. El monje que vendió su Ferrari, súper fácil, si no lo habéis vendido, es un libro muy de iniciación, si ya has hecho parte del camino te sobrará, pero en su momento a mí me gustó. ¿Cómo volver a empezar en dinero? Pues para no recomendar los libros de siempre, me he buceado en la biblioteca, me he sacado de Te enseñaré a ser rico, I'll teach you to be rich, que es un libro fácil también de leer, te habla de inversiones, de dinero, etc. En relaciones, uno que leí recientemente, que es Más allá de Marte y Venus,
que no es el primero del Marte y Venus, sino la segunda parte, me ha gustado mucho. Es uno de los top libros que he encontrado en el 2025. Y en salud, Tu cuerpo, tu hogar, y otro libro top que he encontrado en este 2025, que es Supervivir, que habla de la importancia del sol, de la dieta cetogénica y de cómo cuidarnos más allá de lo que nos recomiendan los no siempre del todo acertados, a veces sí, a veces no, consejos médicos. ¿Qué me recomiendas, El Saber? Alguien que quiera volver a empezar en su vida, alguien que necesite alas para volar, ¿qué libros te han marcado a ti? ¿Qué libros te han ayudado a ti a salir de las cenizas? Hay uno que es el típico libro que si me dijese, solo te puedes llevar un libro a algún lado, ese sería mi libro, que es el libro de Carl Jung, Sus memorias, sueños y pensamientos, creo que se llama. Y es básicamente su mirada atrás sobre toda su vida y la explicación de su forma de pensar. Yo creo que Carl Jung es uno, sabéis que era psiquiatra, era discípulo de Freud, pero cambió muchísimas, de hecho se peleó con Freud porque no estaba de acuerdo en muchas de las cosas que decía Freud. Y era un hombre valiente, lo pasó mal. ¿Es fácil de leer este o no? Yo lo encuentro maravilloso. Pero fácil de leer, no lo sé. Bueno, es para leer a ratos. Si queréis algo fácil de leer, que os puedo resumir en una palabra, el de Mel Robbins, el de Let Them, déjales. Es muy... Pero no hace falta comprar... Viene bien, pero en realidad la idea del libro es déjales que piensen lo que quieren sobre ti, que hagan lo que quieran. Es el evitar que los demás sean un cortapisas y como una influencia demasiado grande sobre nosotros y centrarte en ti. Así que este libro está muy bien. Y luego hay un libro muy bonito que no sé si lo conoces, de David Hockney. ¿Cuál? De quizá. Es un libro de dibujos de Normandía que él hizo con su iPad y tiene más de 80 años, pero lo maneja muy bien. Es un libro maravilloso. Y un poco para esta reconexión con el mundo natural. Es la visión de este hombre que durante la pandemia estaba en Normandía en su casa, sacó su iPad y empezó a dibujar la naturaleza a su alrededor. Y para mí es uno de los libros más bonitos que he leído en los últimos años. ¿Cómo lo encontramos? David Hockney, el libro de la primavera, creo que se llama. Creo, pero vamos, si no lo veréis. Yo lo conseguí a través de internet, pero está por todas partes porque se hizo muy conocido. Y el de Jung también es un libro, es un hiperclásico. Listo, pues venga, seguimos. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Bueno, yo en esta segunda parte del programa quiero hablar del relato, de las historias que nos contamos. Me parece uno de los grandes temas de nuestra vida. ¿Qué historia me cuento de mí mismo? Sí. Buah. Es que cuando lo encontré en tu libro, esta parte del animal que narra, ¿no? Sí, es muy bonito. Sí. ¿Qué hacemos con estos relatos que tenemos de que nos contamos una cosa de nosotros y condiciona nuestra vida y a veces tardamos décadas en darnos cuenta? Sí, esto es una cosa que te cuenta Storr, es un hombre que se llama, y me pareció genial cuando lo vi. Y básicamente lo que él dice es que las personas dependen, espérate porque lo estoy intentando encontrar para contarlo como lo cuenta él. Eso, dice, cuando la vida duele es porque algo se ha roto en una de estas dos dimensiones, o la conexión con los seres queridos o el estatus, con ser reconocidos. Entonces, básicamente las historias que nos contamos tienen mucho que ver con conexión, si los demás nos quieren, y estatus, si somos reconocidos y respetados. Entonces, él lo explica que cuando estresas demasiado uno de estos dos elementos fundamentales, de alguna forma te sientes mal y que muy a menudo cuando algo va mal basta con que te mires y digas ¿qué es lo que me está fallando? ¿Me está fallando la conexión? ¿No me siento querido de repente? ¿O no me siento reconocido y respetado? Y estas son las historias que nos contamos. Pero podría ser que fueras querido y podría ser que fueras reconocido, pero que la historia que tú te cuentas es de que no es así. Es posible. Que esta es la parte interesante. Esto es la parte humana, digamos, donde nos contamos historias que contravienen o que contradicen la realidad objetiva. Pero es interesante pensarlo así, cuando lo estás pasando mal, ¿qué me está faltando? ¿Me está faltando reconocimiento, amor de los demás? ¿Qué me está faltando? Porque generalmente es uno de estos dos elementos. Qué interesante. Sí. Y esto está muy relacionado con lo que hemos mamado en familia, ¿no? Y haces ahí una disección
casi de cirugía de los diferentes tipos de familias. Es que quería ayudar al lector. Que si quieres, me encantaría que lo fuéramos. Yo lo tengo aquí, si quieres te voy dando pauta, porque es que me parece como muy interesante. De repente hace como una disección de todos los tipos de familias en los que hemos podido ser criados. Es que todos se repiten los humanos. Es decir, somos complejos, pero al final hay unos mecanismos básicos y hay unos tipos de familia básicos. Están las familias emocionalmente inteligentes. Que dices que solo son el 36%. A ver, es una cifra que me costó mucho llegar a ella y explico en el libro que es una cifra aproximada, pero es para dar idea, es un poco la sensación que tenemos por los estudios que hacemos de infancia, de que hay una mayoría de niños que tienen familias que de alguna forma no son del todo funcionales. Entonces, es una experiencia humana muy corriente, que tus padres te están enseñando o mirando con ojos que no te están ayudando. Por eso son tan importantes los colegios, porque en los colegios es una posibilidad que tiene el niño de ver otra imagen de sí mismo. Lo que pasa es que luego en los colegios no entrenamos a los profesores para ayudar en ese sentido, ¿no? Pero luego tenemos todos los problemas de salud mental que tenemos. Hablas de familias con tendencia a ser autoritarias. ¿Qué pasa si venimos de una familia autoritaria? Son las familias donde lo que tú piensas y sientes no vale. Y de alguna forma te están todo el rato diciendo que tú no sabes. Y creces así. Y podrías generar un relato de yo no sé. No, lo generas seguro si creces en una familia autoritaria. Es muy difícil. El niño básicamente se convierte en aquello que sus padres le dicen que es. Y es muy difícil escapar de esto cuando eres niño. Wow, es muy impresionante muy esto, ¿eh? Y ese niño lo llevas dentro de adulto. Entonces, si ese niño todo el rato te está diciendo yo no sé, y el adulto todavía no se ha hecho cargo de sí mismo, todavía no ha mirado a este niño y le ha dicho, oye, tranquilo que yo sé, tranquilo. Pues entonces vas por la vida mirando figuras de autoridad y a lo mejor pues terminas votando a gente muy autoritaria, aceptando jefes autoritarios, siempre sintiéndote inseguro con lo que crees. Porque toda la vida, cuando eras pequeño, has aprendido a ser humano pensando que no sabías. Y es muy duro eso. ¿Qué da? Da gente generalmente como más funcional en la sociedad. Como gente como que pertenece, se coloca en un sitio y no se mueve. Entonces, para la sociedad es cómodo. Como que no dan guerra, nadie le molesta mucho eso. Exacto. Entonces, bueno, son personas que al final se hacen daño a sí mismos más que a los demás. También van a repetir probablemente esa forma de educar con sus hijos, con lo cual van a generar más humanos que no creen en sí mismos. Salvo que haya una toma de conciencia. Exacto, que entren en esa segunda parte de la vida. Oye, familias permisivas. ¿Qué pasa quien viene de una familia muy permisiva, pues da igual 8 que 80? Claro, pero eso es lo que pasa. Pasa que por una parte pues parece más divertido, pero que un niño también necesita que les enseñes límites. Y entonces estas personas, los niños que crecen en familias permisivas, tienden a no lograr tener buenas relaciones sociales. Sus habilidades sociales son muy flojas, porque todo el rato les han dicho haz lo que te da la gana, nada importa, ¿sabes? Eres libre, pero ¿libre para qué? Entonces muy a menudo son personas muy perdidas. Que esto es un poco lo que predomina ahora, ¿tengo yo la sensación o no? Ha habido mucha permisividad en la forma de educar últimamente. Sí, para empezar dejas al niño con una pantalla de un teléfono móvil, pues es una forma de permisividad. Mira lo que quieras, haz lo que quieras, cosas que bueno, jamás hubiésemos hecho cuando no había pantalla. Yo escuché una frase a este respecto de un educador hace un montón de años y se me quedó grabada y me dijo, la falta de límites es violencia contra los niños. Bueno, no es una buena forma de educar. Podríamos pensar que, mira, libertad, pues no. Cuando eres un niño necesitas una guía de alguna forma, necesitas a alguien que te ayude a entender las cosas y a saber cómo relacionarte. Y eso, tú antes decías, ¿no? Eliges a quién regalar tu libertad. Pues es un poco esto es la vida, eliges qué batallas dar, si no el niño no sabe qué batalla dar, ni qué batalla no dar, ni lo que importa, ni lo que no importa, ni a quién hay que respetar, no tiene idea. Es difícil educar, ¿eh? Ya. Oye, familias emocionalmente ausentes. Bueno, ¿qué pasa con esa ausencia emocional? Pues que estás solo en el mundo. Entonces, si eres una persona, si eres un niño que has nacido llevas dentro, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Una fortaleza, pues sales adelante. Pero si no, pues probablemente te conviertes en un ser dependiente que busca siempre a alguien que cuide de él. Y lo vemos mucho, adultos que necesitan una pareja, se enganchan a esa pareja, no dejan respirar, ¿no?
tienes todo tipo de modalidades, digamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si creces con padres narcisistas? Pues que van a ser siempre hay alguien más importante que tú y te enseñan claramente que tú te tienes que poner siempre en un segundo lugar. Es muy difícil desaprender estas cosas. La verdad que es un milagro llegar a adultos medio cuerdos. Es un milagro. O sea, no, es de que verdad. Te estoy escuchando y digo, madre mía, digo, pero es de que... verdad lo es. Todos llevamos un niño herido dentro. Sí, por eso. Hay algo que... Pero no porque nuestros padres fuesen malos, que es lo que intento... Cuando hago estas familias, ¿no? Que todo el mundo se dé cuenta de que hay algo de esto en todas las familias, hay algo disfuncional. Y si no has sido capaz de mirarlo a la cara, de entenderlo, de ponerle un nombre, pues ese es el niño que llevas dentro. Y vas a hacer cosas sin entender por qué. Porque luego, además, cuando eres adulto, y eso es duro, lo que buscas es volver a tu casa. Porque tu casa es tu sueño, es tu Ítaca, es tu seguridad. Entonces, todo lo que es familiar, si a lo mejor te trataron mal de pequeño, vas a acabar con alguien que te trata mal. Ojo, y mira la perversidad. Perverso. Podría ser que te trataran mal, dieras con alguien que te trata bien y te no le horroriza, reconoces como claro. casa y huyes. Y huyes, Es ¿no? muy, Así que, muy O heavy si has esto. tenido... Yo tengo un amigo que tuvo la madre castradora, ¿no? Y él siempre me dice, yo quiero mucho a las mujeres. Siempre me lo dice. Y es verdad, creo que intelectualmente las quiere. Pero se pasa la vida huyendo de ellas, como hacía de su madre. Cuando él me contó su infancia dije, esto es lo que hace, ¿no? Y reconoces esos patrones una y otra vez. Cuando los ves, es más fácil escapar de ellos. Con lo cual es un poco como... wow, ¿sabes? Es como que te dan una llave. Claro, pero mira, pero en cierto modo lo que decíamos antes, Elsa, como que hay muchas personas que les da miedo abrir cajones, digo, es que en cierto modo lo entiendo, porque imagínate que te das cuenta que tu volver a casa es volver a un sitio donde te hablan mal o te maltratan. Exacto. En diferentes grados, ¿eh? Sí. En diferentes grados. Y de repente te das cuenta que has construido una vida alrededor de eso, una vida profesional o una vida personal, ¿Cómo una vida de era pareja. el vértigo del coste del hundido? La falacia del coste hundido. Y dice, llevo aquí 12 años... O 24 o 60. Ahora es curioso porque empezamos a ver a personas que se separan muy mayores. Y es porque vivimos vidas cada vez más largas, hablamos cada vez más de desarrollo personal y las personas de repente dicen, vale, aunque me queden 10 años de vida, 20 años, me da igual, no lo aguanto más. Y yo creo que eso es bueno, ¿eh? Eso es que a lo mejor has entrado en la segunda parte de tu vida. Te escucho y me viene esta película de La boda de Rosa, no sé si la habéis visto, de Iciar Bollaín, que es una señora que de repente un día decide que se va a casar con ella misma y se lo intenta contar a su familia, pero nadie la escucha, ¿sabes? Porque todo el mundo pasa de ella y entonces, bueno, pues la película va de esto y al final hace una ceremonia en la que se reencuentra con ella misma. Es una metáfora, pero es muy importante porque al final es verdad que esto es como lo de la mascarilla de oxígeno en el avión, ¿no? Que es muy buena metáfora también. Es decir, parece un poco brutal que te digan, oye, el avión se está cayendo, van a caer las mascarillas, no se lo pongas al niño, póntela primero tú y luego al niño. Claro, ¿qué vas a dar que tú no tienes? Con lo cual, casarte contigo mismo es reconciliarte con todas esas cosas que te han hecho daño, con tus heridas, con lo que has tenido, con tu vida. Yo a veces lo pienso, tenemos los padres que necesitamos para la lección que hemos venido a aprender. Lo que pasa es que a veces es difícil de aceptar. Dices, pues, porque yo estoy escribiendo una obra de teatro sobre esto ahora, porque estoy en un momento muy creativo y me encanta el teatro, ¿no? Y es un poco esta idea de que te ofrezcan la familia que te ofrezcan, todas van a tener su lío. Entonces tienes que decidir, ¿no? Y a veces las familias más duras te dan la posibilidad de aprender antes. A veces las familias razonablemente funcionales y agradables disimulan, ¿no?, sus puntos ciegos y a lo mejor tú cargas con ellos toda tu vida. Entonces, al final es un poco una decisión. ¿Qué quiero? Yo tengo claro, hasta donde puedo tener claro que nos pedimos la familia que tenemos. Es posible. Por lo menos es un consuelo, ¿verdad? Sí, ¿no? No sé, yo lo pienso, porque cuando empiezas a encajar las piezas del puzzle, dices, ¿qué encajan tan bien? Necesitaba tanto ese aprendizaje. Eso es. A lo mejor es simplemente que haces ese aprendizaje porque tienes esa familia, no que te la has elegido. Pero tener la inteligencia de decir, a ver, ¿qué aprendo de esta familia? Creo que es buenísimo. Te va a tocar una de estas que tú mencionabas. ¿De qué te va a tocar?
Claro, entonces por lo menos aprende lo que tengas que aprender, que te sirva. Que esto podríamos llevarlo a la pareja también, ¿eh? Sí, la pareja Aprende es consecuencia de esto. Aprende lo que te toque. Por eso, aunque le duela a mi madre, hay que leerse los 2 primeros capítulos. ¿No? Porque luego la pareja es la búsqueda de eso que conociste de pequeño. Claro, si de pequeño, por ejemplo, solo te querían de forma condicional, y eso es típico. Si eres bueno, si eres, para las niñas, si eres guapa, si eres agradable, si te portas bien, ¿no? Eso es lo que luego te llevas fuera. Y cómo te querían es como tú piensas que mereces la pena ser querido. Es que el niño no discute nada. El niño acepta esto. Entonces, si solo te querían cuando hacías determinadas cosas, no dudes que luego cuando busques pareja vas a intentar darle a las parejas esas cosas. Entonces, si tenías que ser útil en casa, vas a intentar ser útil con tu pareja. Y cuanto más importante sea la pareja para ti, más se va a interponer tu niño herido entre tú y la pareja. Con lo cual es importantísimo entender quién llevas dentro, de dónde sales. Hay que leerse los 2 primeros capítulos. A mí, que soy gafillas, me han gustado, ¿eh? He de decir, toma nota, te lo digo de verdad, ¿eh? Me han gustado. Pero porque eres un hombre racional. Sí, es verdad, depende del carácter. El resto del libro es más poético. Sí, sí. Entonces, a ti, por ejemplo, te ha costado el prefacio, el prólogo, que a mí me parece súper bonito, que es la historia de cómo empieza todo, ¿no? Y tú, como eres más racional, más un hacedor o un constructor, pues has dicho que es esto de un pájaro, de un nido. Claro, porque esto empieza, él ni os lo ha contado, pero esto empieza porque yo aparezco hace 2 años, habiendo tomado decisiones difíciles en mi vida, muy cansada, muy desconstruida en ese momento, porque es lo bonito también, ¿eh? Cuando estás en estas épocas que no están estructuradas, que no ves claro hacia dónde vas, claro, tienes tantas oportunidades. Estás más abierto, ¿no? Claro, pero te cuesta verlo así. Tú como te sientes es que te estás hundiendo. Y entonces yo me acuerdo que llegué a mi casita de Galicia y dije, Elsa, te vas a pasar 2 meses sin preocuparte por nadie, no vas a cuidar a nadie, vas a cocinar, porque yo siempre tengo mucha gente en casa, pero vas a ir al mar, te vas a bañar, vas a sacar tu kayak, ¿sabes? Vas a descansar. Y justo abro la puerta de mi casa porque veía que la gente se estaba parando, porque mi casa es una antigua frutería y está todo cristalado, es un poco raro. Pero bueno, es lo que encontré en ese pueblo. Y entonces veía que la gente se paraba delante de la puerta de mi casa y pasaba de largo. Y abro la puerta para ver qué está pasando y era el pajarillo que me encontré. Claro, no sé si alguno aquí habéis criado un pajarillo, pero es como un bebé, es como que te has cargado con un bebé. Y entonces, claro, en vez de tener ese verano, es que prácticamente no pude pisar la playa, porque cada hora y media tenía que alimentarlo con jeringuilla, tenía que enseñarle a volar, tenía que darle clases de canto de gorrión. Transformé mi cuarto de baño con un perchero de Ikea con ramas de la playa en una especie de bosque improvisado, ¿no? Fue muy bonito, porque al final salió este libro, pero fue aprender a cuidar de otro ser y a no tener tiempo para mí, pero me dio mucho más de lo que yo le di. Esto es lo que espero que salga al final del libro, ¿no? Incluso como hombre racional me emocionó toda la parte en la que hablabas de las red flags, de las banderas rojas. Hay una parte del libro que tiene mucha verdad. Cuando hablas de esto de... No recuerdo los ejemplos concretos, ¿no? Pero que bueno, dices, oye, tu pareja te hace no sé qué, pero no lo quieres ver. Sí. Tu amiga hablas con no sé qué y no... Cuando tenemos que dar muchas excusas para sostener una situación o una pareja, malo. A ver, explica esto de las banderas rojas, porque me parece que esa parte tiene mucha claro, chicha. Son todas las cosas que no quieres ver. Pues yo qué sé, sales con alguien que te parece que es buena gente, igual estás en la época del representante, ¿eh? Pero a veces no, a veces llevas ya unos años con esa persona y esa persona de repente dice cosas que te hieren a ti o por su forma de pensar. O tiene unos amigos... No sé si os ha pasado esto. Tiene amigos que es que te caen todos mal. Bueno, cuentas un ejemplo ahí de unos amigos y una camarera y tal, que es como sí, muy habla mal a las camareras. Muy desagradable. ¿No? Claro, pero esto pasa. Y tú, en vez de tomártelo como, oye, señal, esto es lo que está pasando... No, pobrecito, le trataron mal de pequeño, ¿sabes? O tiene un mal día, o no. Cuando tienes que sostener, disimular la realidad. Me voy a hacer de abogado del diablo, pero, joder, no hay nadie perfecto, ¿no? O sea, todo el mundo te lanza una bandera, o sea, todo el mundo tiene un mal día. Es cuando es constante.
Es decir, cuando tú pretendes que es un mal día tras otro, Vale. es cuando es el problema. O sea, la bandera roja es cuando no es un día, sino que es... Todo el rato, muy a menudo. Y te lo dice el cuerpo, estás incómodo. O incluso cuando estás en un equipo de trabajo y estás incómodo y te vas como con la energía baja, o estás viendo una ciudad donde sientes que no te dice nada. Todo eso son señales. Si no las quieres escuchar, te vas a ir debilitando. Y está siempre en el cuerpo, la verdad. Siempre. Lo mencionas varias veces ahí. El cuerpo sabe. A mí a veces me cuesta explicar esto, ayúdame, es una petición real. Sí. Porque a mí a veces cuando hacemos las sesiones de preguntas y respuestas con alumnos, digo, no sé, vete a dar un paseo y lo nótalo en el cuerpo. ¿Pero eso cómo es? Digo, pues no sé. ¿Sabes? Pero Pues como es que así, está en el cuerpo. es muy sencillo. Lo que pasa es que los humanos, y más desde que vivimos de cara a la tecnología, hace 6 generaciones que llegamos a las grandes ciudades y empezamos a vivir en entornos muy artificiales. Y gracias a las medicaciones, por ejemplo, ¿no? Pero esto es muy reciente que tengamos esto. La luz artificial, cuando quieres dormir pones la luz y te espabilas. Es decir, estamos constantemente diciéndole al cuerpo cómo tiene que comportarse, sin entender que en el cuerpo... nuestro cuerpo es una extensión del cerebro, solo que el cerebro es mucho más perverso que el cuerpo. El cuerpo es directamente, no filtra nada, siente. Entonces el aterrizaje de la verdad es primero en el cuerpo. Entonces dejar de escuchar el cuerpo es un enorme problema y es algo que estamos haciendo en el siglo XXI, porque tenemos los medios y la tecnología. Entonces escuchar el cuerpo no es difícil, es cómo te sientes, esa contractura, ese dolor de cabeza, ese nudo en el estómago, esta sensación de incomodidad, ese susto que te da algo, ¿no? Eso es el cuerpo que te habla, y te habla mucho antes que tu mente. La mente tiene esta capacidad de inventar cosas. Nos engañamos mucho con la mente, con lo cual siempre primero el cuerpo y después compruebas con la mente. Pero siempre el cuerpo, no podemos seguir viviendo de espaldas al cuerpo. El cuerpo es fundamental. Y hay otra parte de tu libro que la dedicas a la soledad. ¿Para escuchar el cuerpo nos hace falta estar en soledad? Sí, yo creo que hay 3 niveles de desconexión en esta sociedad, y una es con uno mismo. Porque claro, estamos todo el rato en la sociedad de los estímulos, de la distracción, y al final no te escuchas a ti, estás siempre entretenido con algo. Luego hay la desconexión con los demás y luego hay la desconexión con la naturaleza. Sergio está preocupado y quiere decirte algo. Lo digo para que no se me distraiga. Dile lo que sea, si estamos en familia. Hay que ser natural. Ya se lo he dicho, ya le he visto por ahí que ya... ¿Así? Vale. Venga, y cerramos con esto de la naturaleza, que has cerrado tu libro con esta cosa de volver a reconectarnos con la naturaleza. Sí. Cuando nos dicen que estamos hechos de estrellas, ¿lo habéis oído esto alguna vez? Es muy bonito, ¿no? Pero eso sí que no es una metáfora, esto es realidad. Estamos hechos de las mismas partículas y moléculas que el cosmos. Carl Sagan, el gran cosmólogo, decía: el cosmos no está solo fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y eso es muy hermoso. Esto es esta idea de que, claro, los humanos, como somos los más productivos y los más inteligentes, hasta ahora, ahora con la IA, ya no. Y esto va a ser muy interesante. ¿Qué vamos a hacer los humanos? ¿Qué valor nos vamos a dar? Porque nos hemos valorado por eso. Productividad e inteligencia. ¡Wow! Esto yo lo encuentro apasionante. Es una de las razones por la que me encanta estar aquí. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido darle espalda al resto del mundo vivo. Utilizarlo como recurso, explotarlo despiadadamente, pretender que los demás no sufren. Yo hablaba, fíjate, a un grupo de veterinarios hace poco y les enseñaba las emociones básicas humanas: el miedo, la ira, la tristeza, el asco y la alegría. Y les dije: ¿vuestros animales tienen esas emociones? ¿Quién piensa que había muchos veterinarios? Ninguno levantó la mano. Es decir, nos hemos autoconvencido. Esto es cartesiano, esto es terrible. Descartes nos hizo un daño enorme. Pretendió que todo el mundo es mecánico y que solo nosotros contamos y tenemos alma y tenemos sentimientos. Entonces hay una labor, yo creo ahora, que se va a hacer, que va a ser muy bonita, de reconexión con el mundo natural, de respeto al sufrimiento y a la vida de los demás, de crear... Somos muchos los humanos, estamos invadiendo la Tierra. Entonces, a un momento dado tendremos que decir: oye, todos tenemos derecho a vivir y a sobrevivir. ¿Cómo lo hacemos? Es complicado, pero creo que es algo
como además con el cambio climático y el agotamiento del planeta hemos perdido el 70% de la vida salvaje desde los años 70 del siglo pasado. Es brutal lo que está pasando. No hablamos de ello, vivimos en el presente, en esta especie de círculo que no para, que no te permite pensar. Así que toca volver a reconectarse con uno mismo y con aquello de lo que venimos, que es la naturaleza. Somos naturaleza. Y cuando lo sabemos, yo creo que podemos tomar mejores decisiones para el día a día. Mucho más. A veces me dicen, ¿qué competencia crees que es importante enseñar a los niños? Y yo siempre les digo, la coherencia, la responsabilidad que tenemos con cada decisión que tomamos. Es decir, si tú enseñas a un niño que todo lo que hace tiene una consecuencia, genera un sufrimiento o genera una cosa buena, es decir, cada acto tiene una consecuencia. Le enseñas a ser coherente y le enseñas a ser valiente. Yo espero que estas nuevas generaciones realmente le den la vuelta a la tortilla y dejen de pensar desde esta forma tan egoísta de todo para mí cuanto antes, en abundancia, ¿no? Y empiecen a pensar a ver cómo compartimos todo esto. Bueno, y para cerrar, Elsa, venga, dame tus tres ideas favoritas del libro de alguien que necesite alas para volar. Así, las tres que dices, estas tres. No sé si tres, pero mira, los humanos estamos acostumbrados a cuidar de otros humanos. Cuando cuidas a otro ser muy diferente a ti, te das cuenta que todos necesitamos lo mismo. Y eso es muy bonito porque ganas una familia entera. Yo cuando me vinculé con ese pajarillo testarudo, con ese instinto por sobrevivir que me dictaba cuando quería comer, cuando quería volar, cuando quería hacer las cosas, realmente gané esa conexión, esa sensación de es que somos uno, somos todos distintas expresiones de lo mismo, que es vida. Entonces yo te diría que espero que esto sea una de las ideas bonitas del libro. La otra es que la vida es difícil, pero que tenemos muchos recursos internos para volver a empezar, sé que te encanta ese título, una y otra vez. Es decir, Alas para volar en ese sentido pretende acompañar a quien lo lea en ese camino inevitable de tropezar, equivocarte. ¿Cómo vas a aprender si no tropiezas y te equivocas? Pero volver a levantarte. ¿Y alguna otra? ¿O esas son las dos? De abundancia no, suficiente, hay que saber cuándo es suficiente. No, sí, a ver. A ver, yo creo, luego es un libro para mí que habla mucho de ternura. Es muy poético el libro. Y es que yo creo que la ternura, claro, en esta sociedad pues es como un valor al que damos muy poca importancia, pero la ternura es algo muy importante, es la capacidad de relacionarnos con los demás sin dañarnos. Y creo que es uno de estos valores que necesitamos urgentemente. Yo creo que el libro da bastantes tips para recuperar esa ternura y esa alegría. Elsa Punset, gracias por compartir esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer enorme. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa de Alas para volar / volver a empezar, en el que hemos aprendido muchísimas cosas. Primero, que nuestro cerebro no es neutro, que viene con sesgo negativo porque quiere sobrevivir. Hemos aprendido que los primeros 6 meses que sales con alguien, no sales con ese alguien, sino con un representante. Hemos aprendido que típicamente, no se me olvidará nunca, el momento más triste de la vida son 47 años y 2 meses. Son los que tengo yo ahora. Ya no. Y que antes solía ser 25, 30 y 70 años, los 2 momentos más felices de la vida. Hemos aprendido que hay una primera parte de la vida donde vivimos con valores heredados y donde nuestra necesidad de aprobación para garantizar nuestra supervivencia pues nos lleva a vivir un poco de prestado, pero que hay una segunda parte de la vida que no es cronológica, que es el momento en el que desarrollamos nuestra parte consciente. Hemos aprendido, que me ha hecho gracia, que en las redes sociales lo mismo nos encontramos una receta de un gazpacho que una guerra. Hemos aprendido que nuestro cuerpo es el que nos dice que aquí no es, pero que también es nuestro cuerpo quien nos dice
que aquí sí es. Hemos recordado esta idea del día de decir la verdad y nos hemos reído con Elsa mientras nos contaba su anécdota. Me lo quedo lo del día de la verdad. Hemos recomendado libros, Let Them, June, Memoria, Sueños y Pensamientos, el libro de la primavera. Y hemos hablado de muchas más cosas, como de la importancia de prestar atención a las banderas rojas, de superar la infancia y de amar nuestra soledad. Pero para mí la idea fundamental es que nuestro cuerpo nos dice que a veces aquí no es y que a veces aquí sí es. Para mí hoy, aquí sí ha sido. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, esto es Pensamiento Positivo. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.